tardes a todos nuestros asistentes de los webinars semanales de Agromin. El día de hoy abordaremos el tema Gestión Integrativa de los Recursos Hídricos, la experiencia israelí. Esta mañana nos sentimos muy honrados de contar con la presencia del excelentísimo señor Asaf Isilevich, embajador de Israel en Perú, así como de nuestro expositor, el doctor Diego Berger, asesor internacional en hidrología y administración de los recursos hídricos y coordinador de proyectos especiales de Mekorot, empresa pública que gestiona el agua en Israel. Agradecemos a las empresas Relix Water y Sauder Perú por su apoyo en el webinar del día de hoy. Cedo la palabra al ingeniero Rómulo Mucho, presidente de Agromin, para sus palabras de bienvenida a nuestros ilustres invitados. Adelante, ingeniero Mucho. Gracias, Rosita. Quiero saludar al excelentísimo embajador Asaf Isilevich, el embajador en Perú, y también al doctor Diego Berger, ¿no? Un especialista en todo lo que es gestión hídrica, puesto que hoy día nos va a abrir una charla sobre la gestión integrativa, ¿no?, de los recursos hídricos, ¿no?, la experiencia en Israel. Como todos sabemos, Israel ha jugado un papel muy importante en nuestro progreso de la agroindustria, ¿no?, especialmente en la gestión del agua y en los riego tecnificado, tanto riego por aspersión como especialmente riego por goteo, que ha dado un éxito enorme en nuestros desiertos, así como no antes era impedible los desiertos de Arequipa. Gracias a la gestión del agua se puede no reverdecer, sino volver los desiertos en áreas verdes, ¿no? Ese es el milagro. Como en unos 15 años el Perú, de exportar casi $500 millones al año, nos hemos ido ya a los 6.500. Y si en este momento ya estuviera funcionando Chavimochic 3, Majes Siwas 2, probablemente ya hubiéramos estado peinando para el bicentenario, bordeando los $10.000 millones en agroexportaciones, lo cual sinceramente es un milagro. Y Israel enseña mucho en esto, y quien visite Israel se va a cerciorar de todo lo que estamos hablando, porque eso lo sabemos muy bien. Y también en las técnicas de desalación del agua del mar, también son expertos. Y Israel, un pequeño país que es muy innovador en el mundo, lo sabemos, sus emprendimientos, su innovación fundamentalmente, y desde luego que nos van a brindar hoy día pues algo de sus enseñanzas. Así que mi saludo y mi felicitación y agradecimiento a la vez por estar con nosotros hoy día, ¿no? Y bueno, no más que decir, muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Hay que seguir aprendiendo y también hay que compartir lo que uno aprende, ¿no? Gracias, Rosita. Gracias, señor doctor Diego Berger y señor excelentísimo embajador Asaf Isilevich, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Rómulo Mucho. Bueno, damos la palabra al excelentísimo embajador de Israel para sus palabras de apertura, por favor. Adelante, señor embajador. Buenos días y muchas gracias a Agromin y a ustedes, presidente Rómulo Mucho, a Claudia Maldonado, a Rosa y nosotros colegas de Agromin, por esta oportunidad de presentar la experiencia israelí a los colegas peruanos. Y para nosotros es un comienzo de una, espero, algunas presentaciones en los próximos meses de la experiencia israelí en temas no solo de agua, pero otros temas económicos y comerciales para presentar qué pasa en Israel en esos temas. Nuestra embajada ya está trabajando hace mucho tiempo en la cooperación con el Perú en el tema del agua, pero creo que tenemos mucho más espacio y mucho más potencial para fortalecer la cooperación en el tema del agua. Me imagino que el doctor Berger va a presentarse y presentar
la experiencia israelí, pero Israel, por ejemplo, recicla más de 80% de su agua. Somos primeros en el mundo en este sentido. Es un dato muy, muy importante, por ejemplo. Y hay tecnología que está bien avanzada y creo que esas tecnologías, esas experiencias serían muy, muy útiles para el Perú. Justamente en la semana pasada, por ejemplo, hablé con el Ministerio de Vivienda sobre proyectos de tratamiento de agua, aguas residuales, y entre otros. Y creo que ahí, por ejemplo, Israel puede jugar un rol muy, muy, muy importante. Por supuesto, en el tema de agricultura, como siempre, no solo es riego por goteo, pero hay mucho más tecnologías nuevas y novedades que pueden apoyar al sector agrícola, y también esa cooperación o convivencia entre mineras y agricultura, un tema que aquí en el Perú es muy importante, también a veces delicado, y creo que ahí también Israel tiene muchas experiencias y muchas tecnologías para compartir, para ayudar esos sectores. Entonces, estoy también agradecido a Dr. Berger, a Diego, por su voluntad siempre para el Perú. No es la primera vez, creo es la segunda. No, una vez. El año pasado estuve 2 veces. En marzo, reunimos en la conferencia de ANA, en la gran conferencia de ANA. Claro, el Foro del Agua. Sí. Y hubo el Día del Agua de Sedapal en marzo del año pasado. Exactamente, y él también ya trabaja con Perú hace años, conoce la realidad peruana, y por supuesto hoy va a presentar la realidad israelí en el tema de recursos hídricos. Conoce la lengua y la comida también, eso es muy importante. Sí, entonces nuevamente, a pesar de la distancia, estamos muy, muy contentos de tener esa oportunidad de hoy, de escuchar a Diego, y a todos que asisten, disfrutan de esta idea, esta presentación. Y por supuesto la embajada está siempre abierta para cada idea, cada duda, cada pregunta, para el futuro cooperación entre los países. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor embajador, por su palabra de apertura a nuestra conferencia. Ahora procederemos a presentar a nuestro expositor de esta mañana. Saludamos al doctor Diego Berger, asesor internacional en hidrología y administración de los recursos hídricos y coordinador de proyectos especiales de Mekorot, empresa del sector público de Israel. El doctor Berger estudió en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Sus estudios de ingeniería civil estuvieron orientados en hidráulica. En Israel estudió maestría y doctorado en ingeniería ambiental y administración de los recursos hídricos en Datenium, el Instituto Israelí de Tecnología. Se incorporó a Mekorot como investigador en la unidad de Laboratory and Lake Kinneret Watershed desde 1996. Su trabajo profesional se concentra principalmente en las áreas de monitoreo de aguas superficiales y subterráneas, administración de los recursos hídricos, hidrología superficial e hidrología subterránea, modelos de precipitación, escorrentía, modelización biológica y química de los lagos y reservorios, modelización y optimización de sistemas de suministro de agua y modelización de aguas subterráneas. En los últimos años está involucrado activamente en el trabajo de consultoría de Mekorot en América Latina, en los temas de hidrología y administración de los recursos hídricos. Desde 2014 es el coordinador de proyectos especiales de Mekorot en el exterior, en lugares como México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Perú, Brasil, Guinea e India, entre otros. Ha sido docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ben Gurion de Negev en la enseñanza de Ingeniería de Sistemas Hídricos, y actualmente es profesor externo en la Escuela Internacional de Ingeniería de Technion en el curso de Introducción a la Hidrología. Le cedo la palabra, doctor Berger, para su presentación, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Rómulo. Muchas gracias, Asaf. Tengo que decirle gracias a todo el mundo que habló antes que mí,
mi exposición. Bueno, muchas gracias a Agrimin también por esta invitación, a Agromin. Y voy a intentar explicarles, como Rosa bien dijo, yo llegué a Israel desde Argentina hace ya 31 años, en el año 89. Yo vine a hacer un maestrado y que iba a volver, pero en definitiva conocí a mi mujer que vino de Brasil y nos casamos, nos quedamos aquí. Como se dice, hay una frase en Israel que dice, nosotros tenemos planes y Dios se ríe, ¿no? Dios sonríe. O sea, mis planes eran volver, en definitiva me quedé, hice un doctorado y tenemos una familia aquí. Por eso yo quiero mostrar más que todo desde el punto de vista de, todavía me siento latinoamericano y sudamericano especialmente, y estoy bastante integrado con la realidad existente en Sudamérica, en Latinoamérica, a nivel político y también de gestión de recursos hídricos, y por eso quiero mostrarles las cosas que pueden aprender de Israel y qué es lo que Israel viene al mundo para decirle, más que todo en lo que tiene que ver con gestión de los recursos hídricos. Bueno, entonces yo voy ahora a compartir mi tema. Esperen que bueno, empiezo aquí. Bueno, como me dijo Rosa en la presentación, yo voy a hablar sobre el gerenciamiento, más que todo para que entiendan la historia de Israel. No quiero explicarle dónde está Israel ahora, sino cómo se llegó a ese punto, que es de lo que se puede aprender. Decirle que ahora, como muy bien dijo el ingeniero Rómulo, Israel ahora es un país que tiene muchas innovaciones, mucha tecnología, pero lo interesante es ver cómo se llegó a eso. O sea, llegar directamente cuál es el último, digamos, la situación actual está muy bien, pero yo creo que pueden aprender por toda la experiencia y contándole toda la historia. Fíjense que aquí entre paréntesis puse en rojo cultura del agua, porque realmente lo que más influye en todo lo que tiene que ver con gestión de los recursos hídricos es la cultura, y es lo que les voy a mostrar aquí también en esta presentación. Entonces, en un principio, les quiero mostrar que la problemática, fíjense que también estoy hablando de gestión de los recursos hídricos. La gestión de los recursos hídricos puede resolver la mayoría de los problemas de los sectores hídricos. La tecnología es solamente una pequeña proporción, o sea, estaríamos hablando de un 10-15% de los problemas necesitan tecnología. El resto es un asunto de política de gestión. ¿Está bien? Y también aquí ven una varita mágica para decirles que no existen soluciones mágicas. Si alguien viene aquí para entender o intentar, es como viene todo el tiempo a Israel, viene gente para comprar tecnologías nuevas porque creen que así van a resolver los problemas que tienen con el agua. La tecnología es muy importante, pero la tecnología no va a resolver en sí los problemas de la gestión. Y esto es lo que quiero que podamos ver a través de esta presentación. ¿Y qué es la gestión? La gestión en definitiva es el reflejo de la educación, o lo que decimos en otras palabras, el valor que se le da al agua, cada pueblo le da al agua. Eso es básicamente de donde tenemos que empezar. Entonces, lo que se ha convertido, y esto es algo que tuve que estar en un foro un par de semanas atrás, la tecnología se ha convertido en un objetivo. Estamos como serían tecnofílicos, ¿no? Todo el mundo quiere tecnología, cuando no hay que olvidarse que la tecnología es un medio para obtener lo que necesitamos, no es el objetivo. Al final voy a volver sobre ese tema. No es que soy un tecnofóbico, amo la tecnología y nosotros utilizamos mucha tecnología. El asunto es cómo entender cuál es la tecnología adecuada para cada lugar y para cada problema que tenemos. Por eso, no hay que olvidarse que la tecnología nos ayuda a resolver problemas. No es el objetivo de la tecnología, sino que nos ayuda a resolver. Bueno, entonces, empiezo con la historia. Como ustedes saben, el Estado de Israel fue creado en el año 48. Yo trabajo en la Compañía Nacional de Aguas de Israel, que es Mekorot, fue creada 11 años antes que el Estado de Israel. Para que entiendan cuál es el valor y lo especial que tiene en relación al agua en Israel, que existía una compañía de agua, pero no existía un Estado. O sea, 11 años después de que fue creado Israel, que fue creada la compañía de agua, vino la creación del Estado de Israel. Entonces, nada más para que tengan un poco de idea de la cantidad de lluvia que tenemos en Israel. Israel es un país muy pequeño,
Y pueden ver aquí es la frontera con el Líbano y aquí la frontera con Egipto. En promedio en todo el país tenemos unos 450 milímetros de lluvia por año, donde en el punto más al sur es 20 milímetros por año y en el más al norte es 1000. Y toda esa lluvia está concentrada en 4 meses por año. O sea, tenemos la situación inicial es un país semidesértico, en que tenemos lluvia 4 meses por año y con eso tenemos que vivir todo el año para todas las necesidades. Esos son los datos de comienzo, ¿está bien? ¿Por qué digo eso? Porque en definitiva nosotros estamos hablando de cultura. La cultura del agua en Israel es cultura de la escasez. En contrario, como pueden ver en muchos lugares de América Latina, que es la cultura de la abundancia, que existen recursos hídricos y el problema es hay una percepción pública de cómo ese recurso es, no lo voy a decir infinito, pero que es muy abundante. Entonces, esta foto a mí me gusta siempre pasarla. Cuando fue la declaración del Estado de Israel en el año 48, la ciudad de Jerusalén fue sitiada. Entonces se le podía abastecer agua solamente por camiones. Lo que ven aquí, la gente esperando con tachos de lata para llenarlos con agua. Y aquí pueden ver una ducha de esa época. O sea, pueden ver que la gente casi no tenía agua. Y lo que ven aquí es un panfleto, que aquí está en hebreo. Aquí van a ver la traducción. ¿Cómo se le explicaba? Y esto le fue dado a cada uno de los habitantes de Jerusalén en el año 48. Se le explica cómo usar 10 litros de agua por día. ¿Por qué? Porque era la única cantidad de agua que había. O sea, venían con camiones, no había cañería de agua, ningún tipo de abastecimiento de agua por caño. Entonces tenía que dar, como le mostré antes, en los camiones de agua que le daban agua. Entonces aquí se le está explicando a cada habitante cómo utilizar esos 10 litros. Y por eso nuevamente estoy hablando del asunto de cultura y educación, que es algo fundamental. Aquí se le dice que tiene que dejar 2 litros de agua para beber y el resto va a ser para todos los usos. Parte de ese agua potable va a ser para cocinar, parte va a ser para limpiar la limpieza final de la vajilla, pero ese agua usted no la va a tirar. O sea, aquí está, no solamente está explicando cómo usar, sino que está sentando la base del reuso. Como bien había dicho también el ingeniero Rómulo antes, Israel es, o sea, y el embajador también hablaron de que Israel se rehúsa muchos efluentes, enseguida lo voy a mostrar, pero aquí se están sentando las bases de que no se puede derrochar agua y de que todo el agua que es usada puede ser también reusada de una forma apropiada. O sea, ustedes pueden ver aquí de toda esta cadena de usos, en definitiva el agua va a llegar a un balde que va a ser para limpieza del suelo o para usar para el sanitario del baño. O sea, ¿entienden? Esto nuevamente es el comienzo de la cultura de la escasez y de la cultura del reuso en Israel, y estamos hablando de 72 años atrás, en el año 48. Entonces aquí les voy a mostrar cuáles son los 4 pilares del sector hídrico israelí. El primer pilar, o sea, 7 años después de la creación del Estado, se estableció una ley de medición de aguas. Estamos hablando del año 55. Esa ley decía que todo el agua abastecida o consumida debe ser medida. Y como ustedes saben, el mayor consumidor, enseguida vamos a hablar sobre eso, el mayor consumidor de agua del mundo es la agricultura. En Israel desde el año 55 se empezó a poner medidores de agua para el consumo agrícola. Cuando yo hablo de esta ley en América Latina, y también peruanos van a entender de lo que estoy hablando, lo primero que me dicen es, ustedes ponían un medidor de agua porque querían cobrar por el agua. En definitiva se cobró por el agua, pero durante algunas décadas el agua solo fue medida y fue subsidiada. Lo que está atrás de esta ley es que si usted no mide no puede gestionar. Es imposible medir, es imposible gestionar un recurso que no es medido. Entonces eso es lo que estaba atrás de esa ley. La segunda ley importante es la ley del agua, como ustedes también tienen en Perú. Aquí en Israel en el año 59 hubo solamente una enmienda en el año 2006, pero durante casi más de 60 años es la misma ley, y que dice que toda la forma de los recursos hídricos, no estamos hablando solamente de agua potable, todas las formas de los recursos hídricos pertenecen al público, no existen aquí derechos al agua, pertenecen al público y todos esos recursos deben ser administrados por el Estado para el bien de todos, no solamente para la agricultura, no solamente para el consumo doméstico, no solamente para la minería, como si en el caso de ustedes,
sino para el bien de todos. O sea, aquí estamos hablando de la gestión para el bien de todos de un bien público, y nuevamente aquí estamos hablando de toda la forma de los recursos hídricos, donde por ejemplo los efluentes tratados también entran ahí. Solamente aquí no hay ningún problema legal de quién es el dueño de los efluentes. ¿Está bien? Es un bien público. El tercer pilar es que la gestión es centralizada. O sea, quiere decir que existe un solo responsable. Desde el año 2005 existe solamente un responsable, que es la Autoridad del Agua. Lo voy a mostrar enseguida cómo fue hasta el año 2005. Y el cuarto pilar, que quiero que vean estos 4 pilares como las 4 patas de una mesa, porque yo digo que la solución es un ensamble de distintas microsoluciones. O sea, la solución para Israel es estos 4 pilares, donde el cuarto pilar es que el sector hídrico es autofinanciable. O sea, ¿qué quiere decir? Que no tenemos presupuesto estatal. Todo el dinero que entra dentro del sector hídrico viene de la cuenta del agua. Y por eso es eficiente. Y bueno, voy a mostrar enseguida cómo es eso. Bueno, entonces voy a hablar el primero del segundo de los pilares, que es la ley del agua. La ley del agua, que viene del año 59, lo que les quiero mostrar aquí es toda la red de distribución de agua dentro de Israel. Fíjense que todo lo que está en azul aquí es agua potable, en rojo es agua reusada, que enseguida vamos a hablar, en verde aquí en la región del desierto tenemos agua salobre desalinizada, y en la misma red están conectadas las grandes desalinizadoras. O sea, cuando se construyó el acueducto nacional en el año 64, fue una obra que, con una inversión del 5% del PBI de Israel para esa época, una obra que era traer agua del norte, donde tenemos más lluvia, para el sur, porque en el sur hay más población, pero también hay más áreas agrícolas. O sea, estamos hablando de una obra que en un principio llevaba 80% del agua para agricultura, y ese agua de agricultura estaba subsidiada. O sea, aquí estamos hablando de política de Estado, que decía que si no tenemos agua para la agricultura, es imposible ser autosuficientes a nivel alimentario. Y no, fíjense, 80% del agua, y lo vamos a ver después con números, era para agricultura, y el agua de la agricultura está subsidiada. Después lo vamos a ver en más detalles aquí, pero esta obra que ven aquí es todos los efluentes se empezaron a tratar en el año 89 para ser reusados, y en el año 2019, o sea, en el último año, el 85% de todos los efluentes del país son reusados, que eso en realidad representa más del 45% del consumo agrícola. O sea, enseguida le voy a mostrar eso. Entonces, esto para el reuso de efluentes. Esta es la mayor planta de reuso de efluentes de Israel, que está en Tel Aviv. La planta vieja, como tienen muchos lugares de Perú también, tenía una pileta de oxidación de 200 hectáreas. Lo que pasa con las plantas de tratamiento de líquidos locales o de efluentes es que siempre se construyen afuera de la ciudad. La ciudad va creciendo, y en un momento esas plantas quedan como atrapadas en la parte marginal de la ciudad, y hay problemas también de olores y mosquitos. Entonces, en ese momento, hace ya más de 35 años, se decidió ir a una planta compacta, en vez de 200 hectáreas, 25 hectáreas, es con lodos activados. ¿Por qué? Porque en definitiva el agua que va a salir de aquí y tratada de otra forma, como lo voy a mostrar ahora, es un recurso para nosotros que va a ser reutilizado para la agricultura. Entonces el agua que sale de esta planta es inyectado dentro del acuífero, como ven aquí, son campos de infiltración, y ese agua permanece dentro del acuífero entre 4 y 8 meses. O sea, tenemos 6 campos de infiltración, ustedes pueden ver cada uno sobre 1, 2, y de 1, 2, 3 y 4. Alrededor de cada campo de infiltración tenemos pozos de observación y también pozos de producción. Todo el agua que es inyectada es bombeada después para agricultura. Nosotros inyectamos 135 millones de metros cúbicos por año, o sea, estamos hablando de 400.000 metros cúbicos por día, y estamos bombeando 15% más, porque no queremos que ese agua se mezcle con el agua natural que hay dentro del acuífero. El agua que es inyectada aquí después de ser bombeada
está categorizada como ocasionalmente potable. O sea, ¿qué quiere decir? Que es posible beberla, pero no está de acuerdo a todos los estándares de agua potable. ¿Por qué? Porque como ese agua va para la agricultura, en el tratamiento no estamos removiendo todos los nutrientes. Por ejemplo, nitrógeno y fósforo no es removido totalmente. ¿Por qué? Porque eso es una forma de que el agricultor tenga que utilizar menos fertilizantes para el cultivo. Entonces estamos como optimizando, es un poco ridículo sacar el nutriente para que después el agricultor tenga que adicionarlo. Entonces se decidió llegar a esa optimización. Por eso ese agua está considerada como ocasionalmente potable y la mayoría de los productos que de Israel son exportados para Europa son tratados con este tipo de agua, que también como es ocasionalmente potable, se utiliza para riego ilimitado. O sea, podemos regar cualquier cosa, cualquier cultivo que el agua esté en contacto, frutas, verduras, todo puede ser irrigado con eso. Bueno, entonces aquí pueden ver un esquema de las 850 millones de metros cúbicos que son abastecidos para agua potable en las ciudades. 65% son los efluentes brutos, o sea, tenemos una pérdida de un 10% dentro de la ciudad. De esos efluentes, después del tratamiento biológico, son reutilizados 85%, pero lo que quiero mostrarle aquí es que no estamos todo tratando a la máxima nivel de calidad. Tenemos efluentes secundarios y tenemos efluentes terciarios. O sea, los terciarios, unos son los que les estaba mostrando antes, que son inyectados dentro del acuífero. Esos efluentes terciarios son para uso irrestricto de agricultura, pero los efluentes secundarios son para uso restricto. O sea, aquí estamos haciendo una optimización de qué tipo de agua va para cada tipo de agricultor. O sea, no todos los agricultores necesitan efluentes terciarios, que como lo voy a mostrar más adelante, son más caros que los efluentes secundarios. Así que en definitiva tenemos un 85%. Entonces, vamos a ver. Y esto es algo que en pocos lugares del mundo podrá ver, que es la historia de Israel en números desde el año que se hizo la ley de la medición, en el año 55. Tenemos datos de consumo a partir del año 58. O sea, pueden ver que este es el consumo total en azul, en verde es el consumo agrícola, que en un comienzo iba para arriba y para abajo, de acuerdo a la cantidad de lluvias que teníamos. En azul pueden ver aquí el consumo doméstico, que va subiendo en paralelo con lo que ven aquí en negro, que es la población de Israel, que en un comienzo, el comienzo del Estado era menos de 1 millón de habitantes, ahora estamos más de 9, y para la industria ven que siempre es bastante poco. Entonces, la misma persona que construyó el acueducto nacional, que lo terminó en el año 64, Simcha Blas, que era de un señor de Mekorot, fue una de las personas que también trabajó para hacer o sea, que inventó el riego por goteo, que antes Rómulo mucho comentó. O sea, la misma persona que hizo un proyecto para llevar agua para todos los agricultores y para consumo doméstico, es la misma persona que viendo los datos veo que en algún momento esta área iba a tener problemas de estrés hídrico y había que ser más eficiente en el uso, y por eso también invirtió su tiempo en inventar el riego por goteo. Entonces lo que puse aquí en este gráfico, fíjense aquí que está con amarillo, cuáles son las políticas que fueron implementadas en cada una de las épocas. A partir del año 60, cuando se empezó también a inventar el riego por goteo, se cambió de riego superficial o riego por inundación, como se hace en muchos lugares, a riego presurizado. O sea, se empezó a invertir en lo que sería el riego, aumentar la eficiencia de riego. A partir de los años 70, o sea, 75, ya todo el agua o sea, el río era totalmente presurizado, y nuevamente creo que debe ser recalcado aquí. Todo el agua que era abastecida para los agricultores se decidió en un momento, desde un principio, que tenía que ser agua potable. ¿Por qué? Porque tenía que ser agua de buena calidad, porque así podía usar riego presurizado sin problema. O sea, si usted abastecíamos agua cruda o agua que tiene que ser filtrada, el agricultor iba a tener que empezar a completar ese tratamiento para poder utilizar ese tipo de riego presurizado. O sea, la decisión fue abastecerle agua que no tenga que ser necesario
ser tratado. Y a partir del año 89 pueden ver el reuso de los efluentes hasta ahora, digamos. Esas son las políticas en gran escala. Y otra cosa que pueden ver aquí, en el año 64 empezó a operar el Acueducto Nacional, en el año 89 el reuso de efluentes, y en el año 2005 empezó la desalinización en gran escala. Y entonces, como consecuencia de lo que vimos antes del reuso de efluentes, ustedes pueden ver cómo es el consumo agrícola por tipo de fuentes. Ese es el consumo total en negro, en azul es el agua potable para agricultura, y en verde, este tipo de verde es el agua de efluentes, y en rojo agua salobre. Entonces ustedes pueden ver cómo fue reduciéndose la cantidad del consumo de agua potable y fue subiendo el agua de efluentes tratados, cuando ahora el consumo de efluentes tratados es mayor que el agua potable. O sea, ahora estamos en un 45%, un poco más de un 10%, un 15% es agua salobre y un 40-42% de agua potable. ¿Sí? O sea, nuestro mayor problema ahora es que no tenemos más efluentes para dar. O sea, tendremos fila de agricultores que quieren ese tipo de agua, no solamente porque es más confiable, sino ahora lo voy a mostrar por otros motivos. Entonces, ahora vamos al tercer pilar. Finalmente, quiero que lo vean como una mesa, ¿no? Que tiene 4 patas. Esta es la tercera pata, para que no se caiga la mesa. Tenemos solamente un responsable, que es la Autoridad del Agua. El asunto es que hasta el año 2005 había muchos ministerios que tenían algo que decir sobre el agua. Estaba el Ministro de Agricultura, el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio del Interior, tenía que ver agua que es suministrada para el consumo doméstico, Ministro de Medio Ambiente, Ministro de Finanzas. Lo que se decidió es poner a todos, o sea, hubo una negociación y al final cada uno de esos ministerios tienen un voto dentro del directorio de la Autoridad del Agua. O sea, ellos no son entes que deciden solamente, pueden influir en la política, pero nuevamente como un voto dentro del directorio, y donde el director de la Autoridad del Agua es el que dirige o que preside ese directorio. Después de que el directorio decide, el único que puede implementar y ejecutar esa política es la Autoridad del Agua. O sea, eso ayudó mucho a que la gestión sea mucho más eficiente. Y, por ejemplo, dentro de eso tenemos la Autoridad del Agua. Nosotros, como la Compañía Nacional del Agua, nosotros abastecemos el agua hasta la entrada de la ciudad y la mayoría del agua para agricultura. Dentro de la ciudad tenemos lo que se llama corporaciones, que son también entidades públicas que abastecen el agua dentro de la ciudad. Hasta el año 2005, quien abastecía el agua dentro de la ciudad era el mismo municipio, o sea, la municipalidad. A partir del 2005, cuando se hizo esta reestructuración, se decidió sacar eso del municipio por un asunto que tiene que ver con el próximo pilar, que es del autofinanciamiento. O sea, el cuarto pilar es que el sector hídrico es autofinanciable. O sea, ¿qué quiere decir? No existe un presupuesto estatal y todo el dinero que tenemos para el desarrollo del sector hídrico viene de la cuenta del agua. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? El precio del agua, el cual es uniforme en todo Israel, tenemos uno para el uso doméstico y otro para el uso agrícola, es uniforme y combina, o ¿cómo se hace? Se calcula en base a todos los costos que tenemos para abastecer y lo dividimos por la cantidad de agua abastecida que tenemos que abastecer, ¿está bien? O sea, por eso ahí está incluido también las pérdidas. Este precio del agua incluye el desarrollo de los proyectos futuros del sector, por eso no necesitamos un presupuesto estatal para desarrollar nuevos proyectos. Por ejemplo, en todo el sector hídrico hay alrededor de $800 millones por año para desarrollar nuevos proyectos. Y nada más como ejemplo, la composición del precio del agua en el año pasado, la influencia del costo de Mekorot dentro de la composición del precio del agua es de un 20%. Las corporaciones para abastecer dentro de la ciudad era 45%. El agua desalinizada que nosotros compramos
o sea, de plantas que son, podemos decir que es privada, pero son que trabajan con la modalidad o sea, construir, operar y transferir. El costo de esas aguas desalizadas es un 15% dentro de todo el precio, y el tratamiento de los efluentes es un 20%. O sea, este es el costo que tenemos para el agua que es abastecida para el consumo doméstico, y incluye también la recolección de los efluentes y el tratamiento hasta un nivel secundario. Si queremos tratar a un nivel terciario, el que lo va a pagar va a ser el agricultor, no la ciudad. O sea, y también el trasladar ese agua para un sector agrícola es por cuenta del agricultor y no por cuenta de la ciudad. Bueno, entonces aquí tenemos el precio del agua, no es para que se desmaye, ¿no? Pero es el precio que tenemos aquí, incluyendo el IVA. Vamos a empezar con el consumo doméstico. Y nuevamente, este precio es uniforme. Llevar agua a Tel Aviv, que está al lado del mar, es mucho más barato que llevarlo a Jerusalén, que hay que subirlo 800 metros. O sea, aquí por eso tomamos los costos de producción de todo el tipo de agua en todo Israel, porque la filosofía aquí es que no podemos penalizar a alguien por vivir en un lugar menos favorecido por los recursos hídricos. Eso es que está. Entonces, por eso dividimos todos los costos. Por todo, llevar agua al desierto es más caro que llevarla a Tel Aviv, de la misma forma. El costo aquí tenemos para uso doméstico, tenemos una cantidad básica de 3,5 metros cúbicos por persona por mes. Por eso hay que ver cuánta gente vive en cada departamento para saber cuál es la cuota que se le asigna a cada familia. Si se usa hasta 3,5 metros cúbicos por persona por mes, esta cantidad básica, se paga $1.90 por metro cúbico. O sea, aquí no existe un costo fijo. También que el costo fijo en realidad penaliza a quien usa menos agua. Aquí no existe un costo fijo, pero si usted usa más de la cantidad básica, usted tiene que pagar, no le voy a decir el doble, pero es casi el doble, $3.40. Nuevamente es un precio incluyendo IVA por metro cúbico. Para el uso agrícola, que es la tabla de aquí arriba, también cada agricultor tiene una cuota. Y lo interesante aquí, si no puse la firmina sobre eso, pero la cuota para la agricultura no está definida de acuerdo al cultivo, está definido de acuerdo a la cantidad o disponibilidad de recursos hídricos. O sea, el sector hídrico en Israel no está siendo llevado o definido por los cultivos, sino por la cantidad de agua disponible, que son dos cosas totalmente diferentes. Después les voy a explicar cómo es definido la cuota, pero cada agricultor tiene una cuota de acuerdo al terreno y al lugar en donde se encuentra el terreno. Si usa ese agua potable, va a tener que pagar 76 centavos de dólar, que fíjate que es menos de la mitad de lo que cuesta el agua potable para consumo doméstico. Si usa hasta un 10% más, va a pagar $1.20, pero si usa más de un 10%, va a pagar $2. O sea, el precio del agua no es solamente para poder tener un sector hídrico sustentable, sino es para poder posibilitar la gestión del recurso. Es una forma de hacerlo. No queremos penalizar a la gente, sino queremos que utilice los recursos de una forma, consciente. Si un agricultor va a estar conectado con el agua que le mostré antes, que es inyectada dentro del acuífero, aguas de efluentes reutilizadas, el precio es la mitad de lo que cuesta el agua potable para agricultura. Pero si usa más de la cuota, va a tener que pagar casi como el agua potable. O sea, como antes decía, la forma en que se convenció a los agricultores para usar este tipo de agua en los últimos 30 años, la primera forma es por el precio. O sea, le estamos dando agua por la mitad de precio. La segunda es, como le comenté antes, ese agua tiene nutrientes. Al tener nutrientes no tiene que, o sea, el costo operativo del agricultor va a ser menor porque tiene que usar menos fertilizantes. Y la tercera razón es que nosotros podemos asegurarle que va a recibir ese agua, porque estamos hablando de efluentes urbanos. O sea, al poder abastecer ese agua para la ciudad, podemos tener un contrato con el agricultor y decir que le vamos a abastecer ese agua. Entonces, esas tres condiciones hacen que ustedes como agricultores, parte de lo que están escuchando ahora, pueden entender cuál es el valor de tener agua asegurada
con calidad asegurada y con un precio que saben. En base a eso, los agricultores pueden planificar y decir qué es lo que van a cultivar. O sea, en Israel no existe una política de decirle al agricultor qué es lo que tiene que cultivar. Él va a cultivar en base a lo que crea que es más digamos, rentable para él. Y otra cosa que quiero mostrar aquí, si usan otros tipos de efluentes que pueden ser secundarios para uso irrestricto o de un poco de baja calidad, los precios son diferentes. O sea, cada agricultor podría en alguna forma conectarse con el tipo de agua que necesita. Bueno, entonces esta estructura de precios uniformes en definitiva incentiva dos cosas y posibilita. Primero, la entrada o la incorporación de nuevas tecnologías, que es lo que estamos hablando al principio. Si la tecnología el costo de la tecnología es dividida por todos los consumidores, es mucho más fácil introducirlo. Lo mismo con recursos hídricos más caros, como también al principio hablaron de agua desalinizada. Desalinizar agua es muy caro. El asunto es quién paga por eso. Si dividimos ese costo por todos los consumidores, la incidencia en el precio del agua va a ser mucho menor. Y la tercera, que no por eso es menos importante, y la puse aquí en rojo, es traer dinero más barato. ¿Qué quiere decir? A veces nosotros necesitamos más dinero de lo que tenemos y colectamos cada año para hacer, digamos, nuevos proyectos, que eso va a ser pagado en el futuro. Entonces nosotros vamos a bancos y le pedimos un préstamo. El asunto, como ellos ven que tenemos forma de pagar, hay también una fila de bancos que quieren darnos préstamos a un interés muy bajo. Y por eso no tiene una incidencia dentro del precio del agua, de la tarifa del agua. Entonces, el sector hídrico es muy dinámico, como estamos viendo, y por eso en definitiva tenemos que hablar de lo que se llama una filosofía de gestión, más que todo que de una ley de gestión. Estamos hablando de filosofía, por ejemplo, el decir que vamos a cubrir que el precio del agua tiene que tomar en cuenta todos los costos y dividirlos por todo el agua que estamos vendiendo, entonces no te voy a decir una ley, pero es una filosofía en que podemos, digamos, avanzar en el tiempo y progresar. A nivel de distribución de recursos hídricos, ustedes pueden ver que en el año 2005, disculpen, el 71% del agua que era utilizada en Israel era agua natural, y el 15% era agua de efluentes tratados, y el desalinización era un 5% solo. Esta filosofía que tenemos en Israel nos llevó ahora al año de este año. En este año 2020, solamente el 50% del agua es agua natural. Estamos hablando de agua del mar de Galilea o de los acuíferos. Y después tenemos los otros dos recursos con el mismo orden de magnitud, que es efluentes tratados, un 20%, y agua de desalinización, un 22%. Esto va a cambiar en el tiempo. Si vemos ahora qué es lo que estamos a el planeamiento hasta el año 2050 del sector hídrico israelí, pueden ver primero, por un lado, que la recarga natural va a ser menor, o sea, de acuerdo al cambio climático, vamos a tener menos agua natural, pero los efluentes van a crecer, digamos, en paralelo con el crecimiento de la población, que en Israel estamos hablando de un poco menos de 2% por año. Entonces los efluentes van a crecer en la misma proporción. Entonces esa brecha puede ser solamente cerrada con agua de desalinización, que es lo que va a crecer hasta el año 2050. Ustedes pueden ver que, de acuerdo a este gráfico, en el año 2050 el 40% del agua abastecida va a ser agua desalinizada, y el agua natural, que pueden ver aquí en blanco, va a ser menos del 29%. Y efluentes van a ser el 26%. O sea, ese es de lo que estamos viendo en el plan maestro hasta el año 2050. Y una cosa que quiero mostrarles aquí que tiene que ver con cambio climático. Nosotros estamos trabajando mucho haciendo planes maestros en 2 lugares de la India. Y el plan maestro tiene que tomar en cuenta cómo va a ser la influencia del cambio climático en los recursos hídricos. Aquí lo que vimos en
digamos, en el trabajo que estamos haciendo, es que en definitiva, como vimos también en Israel y en otros lugares, hay lugares que van a tener más lluvia y hay lugares que van a tener menos lluvia. En la mayoría de los lugares va a aumentar la temperatura, pero lo que más nos afecta a los recursos hídricos es que vamos a tener una variación interanual mayor. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener más eventos extremos. Lo que pueden ver lugares, y me imagino que también en unos lugares de Perú debe existir, que tienen más años con lluvias extremas, con más inundaciones y más años con sequías. O sea, en promedio puede ser que tengan lo mismo, pero lo que tiene que preparar el sector hídrico para el futuro es cómo poder lidiar con esa incertidumbre que siempre existe, pero la incertidumbre del futuro va a ser mayor en cuanto a la variabilidad. O sea, nuevamente, nosotros siempre hacemos planes para reducir la incertidumbre. En el futuro, esa variabilidad o variación interanual va a ser mucho mayor y por eso es imperioso preparar sector hídrico de todo el mundo para poder lidiar con esas variaciones extremas. O sea, no, para tener una idea, es como que en vez de recibir todos los meses el salario, usted un mes reciba 10 veces más, otro mes reciba 0. Entonces, ¿cómo hace usted para poder vivir con eso? O sea, si usted puede poner todo el dinero en el banco, no hay problema. El problema es cómo para los recursos hídricos el paralelo del banco sería tener reservorios o donde poder, almacenar ese agua en los años de las vacas gordas que tienen excedentes para poder usar en los años de las vacas flacas. Eso es lo que tiene que concentrar más que todo el planeamiento a futuro de los recursos hídricos. Y entonces, si nosotros volvemos a la pregunta que en un principio hablé sobre tecnología, ¿para qué necesitamos tecnología? O sea, nosotros estamos abasteciendo agua de la misma forma que lo estamos haciendo hace 60 o 70 años atrás. Sistemas de conexión y sistemas de bombeo y de tratamiento, básicamente son los mejores, pero fueron mejorados tecnológicamente. O sea, ¿qué quiere decir? Estamos haciendo lo mismo, pero de una manera más eficiente. Cuando nosotros vemos, esto es de los informes de las Naciones Unidas y de la UNESCO, fíjense que en ningún informe hablan que el impedimento para abastecer agua a todo el mundo es la falta de tecnología. El impedimento, y pueden ver aquí, el asunto de los recursos financieros. Aquí está cuánto está haciendo, por ejemplo, para urbano. Agua potable se está invirtiendo, estamos hablando de 2.5, no recuerdo en qué unidades, pero se necesita 10 veces más para llegar a los servicios de una manera segura. O sea, el impedimento no es un impedimento tecnológico, estamos hablando de un impedimento financiero. Por eso, y estamos hablando cada nivel de agua potable a nivel de saneamiento. O sea, lo importante, como dije en un principio, es encontrar cómo utilizar la tecnología adecuada para poder desarrollar el sector hídrico en cada lugar. Pero básicamente aquí estamos hablando de lo que nosotros llamamos hidropolítica. O sea, son decisiones políticas que deciden cómo hacer la distribución de los recursos o, nuevamente, dar prioridades diferentes. Los cambios que hay que hacer para que todo el mundo tenga agua y todo el mundo tenga saneamiento, cuando casi el 20% de la población del mundo no tiene agua y el 40% no tiene saneamiento, nuevamente no es un problema tecnológico, sino un problema hidropolítico y de prioridades. Por eso, todo el tiempo lo que estamos viendo en los últimos años, los últimos 20 años por lo menos, estamos viendo políticas de convencimiento. También, como pueden ver, me imagino que en Perú también están haciendo pilotos de tecnologías y pilotos de tecnologías para el reuso de efluentes, lo que es una tecnología que ya fue, probada y que funciona bien. Entonces, ¿por qué hay que convencer al agricultor para usar esa tecnología cuando es algo que ya está siendo aplicado en todos lados de una forma, eficiente? El problema, porque en muchos lugares del mundo el agua no tiene valor. Me remito a mi primera transparencia, en que ahí tiene que ver la percepción pública y el valor que la gente le da al agua.
introducir tecnologías en un lugar en que el agua tiene un precio cero, es muy difícil poder, digamos, solventar la tecnología porque en realidad no sabemos cómo puede ser pagada. Y por eso, dentro de estas políticas de convencimiento existen los subsidios y el suministro gratis, cuando en realidad el único incentivo necesario es la necesidad. Pues esa necesidad puede ser de recursos hídricos o de recursos financieros. Entonces, para el desafío, ¿cuál es? Y no es que quiero ser pesimista, pero es acabar con la ilusión de que existen soluciones instantáneas o mágicas, que es lo que la gente cuando está viniendo para, digamos, que quiere transferencia tecnológica o viene a comprar tecnologías en Israel, creen que van a solucionar todo a través de estas tecnologías. Cuando las tecnologías solo pueden ayudar cuando tiene una gestión, digamos, por atrás. Entonces, en resumen, ya no estamos llegando, hay que conocer o estudiar los recursos, eso es fundamental. Hay que definir claramente cuáles son los objetivos del sector. Hay que planear a corto, medio y largo plazo, eso es fundamental. Hay que reducir la incertidumbre, como comenté antes. En realidad, todo el planeamiento es para reducir la incertidumbre con un recurso que puede variar de un año para otro. Hay que implementar políticas claras. Cuando la gente sabe cuáles son las políticas que son implementadas, la gente apoya esas políticas. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, hay lugares en el mundo que dentro de la cuenta del agua no solamente se paga por el agua, se paga por otras cosas. Entre la percepción pública dice que, o sea, el que está pagando por el agua cree que está pagando bastante y no están haciendo lo que tienen que hacer. Porque yo creo que es una obligación de los estados dar agua 24 horas por día, 7 días por la semana, agua potable de buena calidad y también tratamiento, saneamiento adecuado. El asunto es que cuando parte del dinero es usado para otras cosas, que fue la base para hacer, como les comenté en Israel, en el año 2005, que todo el sector hídrico es financieramente cerrado. Entonces la gente ve que el dinero que es recolectado a través de la cuenta es solamente utilizado en agua y eso ayuda también a las políticas de cambio. Esos cambios tienen que ser gradualmente, es imposible hacer un shock y nuevamente vuelvo al básico que hay que educar a la gente, hay que capacitar, básicamente la gente necesita ser capacitada para poder operar plantas y para poder operar y gestionar el recurso de forma consciente y hay que ejecutar, que es algo que siempre intento recalcar. América Latina y parte también de África son los lugares con la mayor concentración de estudios de factibilidad que en definitiva no son implementados. ¿Por qué ejecutar? Porque en Israel somos mucho más pragmáticos en el sentido de que no buscamos el proyecto excelente, buscamos el proyecto bueno. Como dicen que el excelente proyecto es el enemigo del buen proyecto, que pueden estar toda su vida buscándolo hasta que lo van a encontrar. Los problemas de los sectores del sector hídrico con el tiempo no se van solucionando si no se tomaron medidas. Por eso un problema que teníamos 10 años atrás, si no fue resuelto, ahora es peor. Por ejemplo, si no están colectando los efluentes de una ciudad y los efluentes están entrando dentro del acuífero y contaminándolo, la contaminación no va a parar por sí sola si no es tratada y en 10 años hay más efluentes con más gente. Entonces el problema es mucho más agudo. Por eso hay que intentar tratar los problemas lo antes posible porque en el tiempo va a ser peor. O sea, si ahora tienen que invertir una cantidad X, cada año va a ser mayor eso. Y en resumen del resumen, acá tenemos 3 cosas importantes que influyen en la gestión de los recursos hídricos. Como le mostré la foto, recuerdan de Jerusalén del principio, Israel comenzó con la cultura del agua, que sería la escasez, una zona semiárida. Esa cultura del agua con los años fue influenciando la política pública, que en definitiva se transformó en una gestión centralizada del recurso, lo que también se fue reflejada
en una política de educación que tiene que ver con digamos, darle, digamos, el valor que tiene el agua. Nuevamente, en todos lados estamos hablando de que es una obligación del Estado abastecer agua en forma, digamos, de buena calidad todo el tiempo, pero poca gente recuerda que hay otra parte, ¿no? Tenemos un contrato con quien está dando el agua y con quien está recibiendo. Existe una obligación y también tenemos, digamos, una responsabilidad del consumidor de utilizar ese agua en forma consciente y no derrocharla, que muchas veces se olvida eso. Estamos hablando solamente de que tiene que ser abastecida, pero del otro lado la gente tiene que solamente recibirlo. No, la gente tiene, si tiene que pagar o no es otra cuestión. Yo creo que el sector hídrico tiene que ser autosuficiente financiero, pero todo el mundo tiene que ser responsable y no derrochar ese agua. Y bueno, y todo digamos, este trío se basa en lo que se llama la confianza, porque si no tenemos una confianza entre el sector agrícola y el gobierno, ya que estamos hablando de la parte minera y el gobierno, entonces no se puede hacer ningún cambio. Cuando yo le mostré al principio el sistema de distribución de agua de Israel, eso fue parte para crear y construir la confianza entre el gobierno y el sector agrícola, porque como le mostré era una obra que se invirtió 5% del PIB de Israel para abastecer en un 80% del agua para agricultura con agua que era subsidiada. Entonces, nuevamente, todo eso es para entender y para construir la confianza entre las partes, porque en definitiva todo el mundo estamos en el mismo barco, o sea, entender que el agua es una sola, el recurso es uno solo y que tiene que ser utilizada de una forma optimizada para el bien de todos. Entonces, voy a terminar solamente con esta frase. Ustedes conocen que Yuval Noah Harari es un escritor israelí, que es el profesor, porque ahora todo el mundo dice que está lleno de información en la internet. Tratemos todo. En definitiva, el mundo está inundado por información que en realidad la mayoría no es relevante. Por eso la claridad y entender que es lo importante, ahí se reside el poder. Así que quiero agradecerles. Doctor. Señorita, sí. Doctor, le agradecemos por su participación y vamos a dar inicio, si usted nos lo permite, a algunas preguntas que hemos recibido a través de nuestras redes. No hay problema. Muy bien, por ejemplo, la pregunta de la doctora Selfia Obregón, que dice: buenos días a todos. En el Perú, los pequeños agricultores, que son más de 1.7 millones de productores que trabajan en unidades productivas menores de 5 hectáreas, que están en la vista de sierra y selva, en la práctica, ¿qué se recomendaría hacer para potenciar el recurso hídrico, particularmente en estas zonas de la costa y de los Andes? ¿Qué le podría responder, doctor? De la costa. Y de la tierra. Bueno, tendría que ver qué tipo de recurso hídrico es el que usan ahora, que usan de agua superficial o agua subterránea. Nuevamente, yo recuerdo, estuve en la región de Ica y estuve en la región de Cusco, son las regiones que conozco de Perú. También yo sé que hay regiones que tienen el problema, que como en Israel, que el recurso es, los recursos hídricos son recibidos en pocos meses y por eso tiene un problema de cómo almacenarlo para la época en que tienen que usarlo. Entonces, generalmente en esos lugares tiene que ser una combinación de cómo, digamos, almacenar el recurso en gran escala, por un lado, y en el otro lado, cómo cómo ser más eficiente en el uso. O sea, si usted va a ser más eficiente en el uso, va a tener que almacenar menos agua. Pero generalmente es una combinación de las dos cosas. Nuevamente, el problema agrícola es la incertidumbre, que no se sabe cuánta agua va a recibir cada año. Y por eso en Israel se fue más que todo para abastecimiento a través de redes y no estar dependiendo solamente de la lluvia. En definitiva, yo creo que la agricultura tiene que basarse más que todo en redes de distribución y no en el consumo de recursos, digamos, locales. Eso básicamente.
Okay. Doctor, el señor Alfredo Trinidad, que justamente es del diario, de la revista de Agronoticias, hace un comentario que nos lleva justamente a una pregunta, ¿no? Tenemos mucho que aprender de Israel en cuanto al manejo del agua. Ese gran pequeño país es una potencia agroexportadora gracias a la gestión del agua y a la investigación y extensión agraria. Dice, nunca olvidaré todo lo que vi en ese gran país de la leche y la miel. ¿Usted cree, doctor, cuál cree usted que es el éxito que ha tenido, o que tiene, mejor dicho, Israel en base a la gestión hídrica? Y bueno, lo que le mostré ahora la historia, y fíjese algo que no le comenté en un principio, pero yo tuve que escribir parte sobre la historia que le estoy mostrando ahora de Israel en el agua, y encontré una vez que en el año 47, un año antes del Estado de Israel, David Ben Gurión, que fue el primer ministro de Israel, se encontró con los ingenieros de Mekorot. O sea, existía, como comenté, la Compañía del Agua, pero no existía el Estado. Y él ya estamos hablando del año 47, 2 años después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el año 45, y ya se sabía que iba a haber muchos inmigrantes que iban a llegar a Israel. Claramente David Ben Gurión le dijo, nosotros necesitamos agua para 5.000 kilómetros cuadrados de agricultura. O sea, deme la solución. O sea, ¿entienden? Por un lado hay una visión hidropolítica bien clara, pero por otro lado dejó a los profesionales hacer lo que tienen que hacer. Y eso es algo que puede ver en toda la historia de la gestión del agua en Israel. Cuando ahora también tenemos un sector hídrico autofinanciable, era también más que todo para separar la gestión de los recursos hídricos de la parte política. O sea, que la parte política, cómo influye a los recursos hídricos, más que todo a través del financiamiento. Si el financiamiento ahora no está por cuenta del Estado, entonces se decide hacer los proyectos que hay que hacer para dar agua a todo el mundo, optimizando el recurso, y no en base a algún tipo de ideología política. O sea, eso básicamente. Yo sé que es muy difícil implementar en otros lugares, porque ¿cuál es? Nosotros cuando ahora estamos intentando cambiando las regulaciones en la India, el problema es que Israel fue fundada con todo, o sea, de un principio a un final, estamos hablando de los cambios que fueron hechos a nivel cultural y de educación y de gestión. Cuando vamos a un lugar como la India o como Perú, como Brasil, no es que hay que cambiar hábitos existentes. Cambiar hábitos existentes es mucho más difícil que crearlos. Y por eso por eso es que la gente viene y quiere comprar tecnologías, porque saben que hacer los cambios de fondo es mucho más complicado que comprar una tecnología. Eso. Quiero ser optimista, pero no sé, a veces me cuesta. Porque esos cambios hay que invertir mucho para hacerlos. Sí. Doctor, ya que usted habla en base a la educación, ¿cree usted que se debe de concientizar a la población, en este caso a nosotros los pobladores, desde muy pequeña, desde muy temprana edad, o debe ser parte de una currícula educativa el tema del cuidado de los recursos hídricos? No, eso es obvio. Aquí en Israel la gente, y nuevamente eso está también, fíjese, Rosa, que tiene mucho que ver también con la innovación. O sea, los chicos que desde chicos fueron criados en la cultura de la escasez de agua, y que, por ejemplo, en Israel, cuando la gente se baña y se enjabona, todo el mundo cierra la ducha. Y cuando yo hablo de eso en la televisión, una vez estaba hablando en la televisión de Uruguay, y uno de los televidentes dijo, pero si yo cierro la ducha hace frío. O sea, bueno, usted tiene que decidir si quiere cerrar la ducha o poner una estufa. O sea, ¿entiendes? Aquí en Israel, o cuando se lavan los dientes, la gente también cierra la canilla de agua. O sea, son cosas que están bien metidas dentro de la cultura. Entonces ese mismo chico, cuando va a llegar a la universidad, va a crear las tecnologías que necesita, porque él vivió en carne propia que el problema del agua es algo agudo. Entonces, la parte educativa es algo que está totalmente, o está intrínseco con la parte cultural y la parte de evolución. Todo el mundo habla de innovación en Israel, pero la innovación en Israel es por una necesidad. ¿Entiendes? Cuando viene todo junto. Es como también se quiere incentivar el emprendedurismo. Y, en serio, usted va a ser emprendedor si usted tiene necesidad. Y va a ser emprendedor en agua si usted tiene necesidad sobre eso. Si no, no.
estamos hablando de algo que es totalmente ciencia ficción. Efectivamente, doctor. Y acá en Perú, bueno, nosotros somos bendecidos con los recursos hídricos, ¿no? No, yo no sé si bendecida, yo siempre digo que Israel fue bendecida con la falta de los recursos. Por no tener recursos hídricos fue bendecido porque tenemos que usar la cabeza. Yo creo que América Latina, no voy a decir que fue maldecido con la abundancia, pero el origen de los problemas de gestión de recursos hídricos en América Latina es la abundancia. ¿Y qué pasa? Esa abundancia existente en el pasado no es la misma que tiene ahora por muchos motivos. Uno es el crecimiento de la población, el segundo el deterioramiento de los recursos por polución o por la mala gestión. Entonces, en definitiva, creemos que todavía tenemos las joyas de la abuela, ¿entiendes? Cuando en definitiva ya la vendieron, ¿entiendes? Ese es el problema, que existe una percepción, y mire, yo vengo de Buenos Aires, enfrente de Buenos Aires está el Río de la Plata que parece un océano. ¿Cómo le puede explicar a una persona en Buenos Aires que no hay agua? Que el agua no es gratis, que cuesta llevarla y purificarla. Lo mismo yo en la parte de la montaña, en el Cusco, en toda la parte de la montaña de Perú, que la cantidad de recursos hídricos que tiene son impresionantes. Bueno. Oh, Doctor, volvió, don Rómulo, volvió con nosotros. El pase ligero, Rómulo, para algunos comentarios y luego ya pasamos a las conclusiones finales. Adelante, ingeniero Mucho. Bueno, mi felicitación a Diego. La verdad es que acá en el Perú estamos en pañales en gestión del agua. A pesar de que hay esfuerzos, hay proyectos, hay grandes irrigaciones, pero lo bueno es que está por hacer, ¿no? Ahí tenemos por lo menos una brecha en infraestructura de agua. Es que es contradictorio, es que somos el octavo país en disponibilidad per cápita. Más o menos creo que es algo alrededor de 60.000 metros cúbicos por persona, más o menos. Pero lo malo es que el agua no está donde están las personas, ¿no? La costa es el que produce 65% del PBI, ¿no? La ciudad de Cúcuta. La sierra acá se produce como un 18% y en la selva aún está el agua, ¿no? Toda la vertiente del Atlántico, ¿no? Y pues ese es el desafío para la costa. Entonces, si nosotros seguimos la experiencia israelí, yo creo que largamente pues, podríamos tener ese recurso tan valioso, ¿no? Del agua. El potencial peruano es impresionante, la cantidad de agua que tiene ahí. Y ustedes cultivan de todo. O sea, el llevar agua, yo conozco la parte de Ica. Si usted podría llevar más agua al Ica, que por ejemplo la región más productiva de Israel es la región desértica. Cuando usted tiene una temperatura bastante constante durante el año y puede llevar agua, usted está independiente de los recursos hídricos, usted puede hacer lo que quiera ahí. Entonces, ustedes tienen regiones que pueden hacer de todo. Por eso el potencial en Perú es inimaginable. Pero ¿sabe cuál es lo que me molesta? Cuando yo hablo así en muchos lugares, y una de las cosas que me molesta cuando hablo en América Latina es que todo el mundo me dice, tenés razón. O sea, termino de hablar y decir lo que dice, tenés razón. Y bueno, sí, pero aquí no podemos, en Perú es complicado, en Brasil es complicado, en todo el mundo es complicado. Entonces todo el mundo dice, y lo que más me molesta es que dicen que tengo razón. En vez de discutir, no me dicen, tenés razón, pero no podemos hacer eso. ¿Entiendes? Sí podemos. Necesitamos Yo creo que puede. Actitudes, lógico. Y decisión, ¿no? Decisión y también conocimiento. Por eso mucha gente debería darse una vueltita por Israel, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, la desalinización del agua. Yo digo siempre, algunas veces que, ya lo había dicho yo, cuando estaba yo director del Instituto Metalúrgico, no, Lima pronto va a tomar el agua, decía, de agua del mar. En 10 años, Lima debe estar tomando agua del mar. Y he dicho y hecho, no fueron 10 años, sino 14 años, ya por 4 distritos ahí, Santa Marina, del Mar, abajo, para 4 distritos se está invirtiendo más de 100 millones de soles para, ya prácticamente, creo que ya están tomando ya, ¿no? De la planta de desalinización del agua del mar. Y también, más antes que eso, fue Fénix, ¿no?
productora de energía en Chilca, ya para su uso desaliniza y también ya daba para 15.000 familias agua potable, pero ya producto del agua del mar. O sea, si eso se generaliza, ¿no? Se generaliza. Sí, pero el agua de mar es cara. Ahora está el asunto, o sea, los debates ahora son si hay que hacer una planta grande y hacer infraestructura, porque desalinizar en una planta grande, como las que tenemos aquí, de 100 millones por año, 150, estamos con un precio barato, puede estar en 60 centavos de dólar o medio dólar por metro cúbico. Cuando usted hace muchas plantas pequeñas, usted puede pagar arriba de $1, $1.50. Entonces, lo que se hace es se analiza dónde vale la pena poner una planta pequeña y dónde, o muchas distribuidas, dónde poner una grande con una infraestructura que lo lleve. Entonces, pero en definitiva, desalinizar agua de mar es caro. Usted necesita energía, 3 kWh, 3,5 por metro cúbico. Entonces, no es que es barato, viene del aire eso. Sí, entonces, otra materia prima prácticamente es el tratamiento de los efluentes, eso definitivamente. El tratamiento de los efluentes. El mismo Chile. Una está hablando en Perú, disculpen, en Perú querían utilizar en la región del Lima, pero decían, y yo le decía, mire, si usted tiene que usar esto, tiene que llevarlo a algunos kilómetros de aquí, usted no tiene agricultura en Lima. O sea, el problema con los efluentes es que usted lo tiene que trasladar al lugar en donde va a ser utilizado. Nosotros en todos lados tenemos el agua de Tel Aviv es llevada 100 kilómetros al sur para agricultura. Entonces, y lo que va a pasar, fíjense que estamos trabajando también en Europa, yo le expliqué antes, o le mostré antes el asunto de la variación interanual. En el futuro, las únicas 2 fuentes de agua que van a ser seguras, una es agua desalinizada y la segunda son los efluentes. Entonces la pregunta es quién va a usar ese agua. En Israel el agua de los efluentes está siendo utilizada por agricultura. Pero yo creo que en muchos lugares del mundo, en vez de utilizar esa agua para agricultura, la van a usar para la agua potable para la ciudad, como está ya empezando el tren. Y eso es lo que a mí me da mucha pena, porque la agricultura, yo digo que están siendo, como le mostré, tratando de ser convencidas para usar ese tipo de agua. Dentro de unos años le van a decir, mire, estuvimos intentando convencerlo durante 30 años y ustedes no querían. Ahora el tren ya se fue, o sea, el tren se está yendo y ustedes ni estaban en la estación. O sea, eso es lo que va a pasar. El agricultor no puede entender que el agua, los efluentes es una de las pocas. Como le digo, hay 2 recursos que son asegurados, porque abasteciendo agua para la ciudad va a haber efluentes, y el agricultor todavía no entendió. Entonces yo le digo, de aquí a unos pocos años, ya estoy viendo que está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos, de aquí a pocos años ese agua ya no va a estar disponible para agricultura y es una pena. Una pregunta, sí. Diego, una pregunta. Aquí en algún momento molestaron los que quieren desalinizar el agua del mar y devolver las salmueras al mar, que altera, yo creo que es infinita la masa, ¿no? Pero una respuesta técnica sería que... No, se hace, siempre cuando es una planta de desalinización, el agua de mar, más o menos entre un 30 y 40% del agua vuelve como salmuera, y vuelve con una salinidad que es varias veces la del agua de mar. Se hacen siempre modelos para el análisis. Afecta realmente cerca de donde sale el agua, que realmente se pone una cañería difusa, un difusor. Nuevamente, el problema también es por la temperatura, realmente sale con una temperatura un poco más alta, pero por eso hay que hacer siempre un análisis de impacto ambiental, y por eso una de las cosas más caras dentro de toda la planta es el intake, o sea, la toma de agua, y también la cañería que devuelve la salmuera, que son 2 cañerías separadas. Recuerden en la obra que hicimos aquí en Ashdod, unos $100 millones fue solamente las obras de marinas, solamente eso. O sea, estamos hablando de una gran inversión, porque las 2 cañerías no pueden estar una cerca de la otra, y puede tener una cañería que tiene 7 kilómetros para entrar. O sea, nuevamente, tecnológicamente se puede llegar a una solución, pero nuevamente, básicamente, usted tiene que invertir energía
para poder desalinizar. Y fíjese que como usted vio la estructura de Israel de precios, nosotros damos agua potable para la agricultura también. Entonces, al subir el precio del agua potable, en el tiempo va a tener que subir porque tenemos cada vez más plantas de desalinización. Entonces, el debate actual, ya 1 año y medio en Israel, si usted va ahora para la Autoridad del Agua, el debate durante el último tiempo es qué va a pasar con la agricultura en el futuro. Si la agricultura va a poder sobrevivir el aumento de precio o no. Y ahí es donde está la entrada de tecnologías. O sea, hay una escuela que dice que en un momento el precio va a ser tan alto que parte de los agricultores van a dejar, y hay otra escuela, que es la que yo también entro ahí, que dice que ahí está la inversión para tecnología. Que el precio, el costo de la energía eléctrica o de las membranas, todo, van a ir bajando para hacer más accesible. Pero tenemos un motivo para, como estamos hablando de tecnología, ahí es donde va la investigación y el desarrollo. ¿Entiendes? Claro. En Chile están hablando de $0.57 por metro. Ahora hay que preguntar hasta qué nivel de desalinización nosotros no necesita, ¿no? Hasta el agua potable mucho más, pero al nivel de agua industrial, pues, ¿no? Fíjate, depende mucho menos. Sí, depende cuánto, depende cuál es la calidad. Aquí en Israel estamos ahora, las plantas nuevas que tienen que empezar el año que viene están alrededor de 45 centavos de dólar el metro cúbico, pero fíjense que aquí nosotros desalinizamos también, como el agua desalinizada es abastecida para la ciudad, y la ciudad, o sea, los efluentes son utilizados para la agricultura, entonces tenemos que ver toda la cadena de la calidad del agua. Por eso cuando nosotros desalinizamos tenemos que remover también parte del boro que existe dentro del agua de mar, porque el boro no es bueno para la agricultura. Entonces nosotros tenemos que hacer otro pase de membranal, y para nosotros es un poco más caro, pero así optimizamos el uso del recurso. Aquí estamos para las plantas nuevas en alrededor de menos de medio dólar, 45 centavos de dólar. Pero estamos hablando de plantas de arriba de 200 millones de metros cúbicos por año. O sea, estamos en 700.000 metros cúbicos por día o a 1 millón por día. Cuando usted está en una planta pequeña de 20 millones por año, el precio es $1, $1.20 y puede ser más. Entonces hay un asunto por eso lo digo en un principio, que para hacer una gestión consciente, usted tiene que planificar todos los recursos hídricos hasta el futuro. Fíjate que cuando se empezó, y usted siempre habla de desalinización, cuando se empezó a desalinizar a gran escala en Israel en el año 2005, el Ministerio de Economía, ¿por qué fue en el año 2005? Él fijó que la máxima pérdida dentro de las redes de la ciudad tiene que ser 15%. Si no, es muy caro poner un recurso que estamos pagando $1 más o menos en esa época, en una red que una gran cantidad se va a ir al acuífero, ¿entiendes? Entonces se marcó que el 15%. Cuando se empezó a hacer la distribución así, y el sector hídrico autofinanciable, las mismas corporaciones invirtieron para reducir la pérdida dentro de las ciudades, que cualquiera puede hacer una reducción, lo que usted necesita es recursos financieros. El promedio de pérdidas dentro de la ciudad ahora estamos en un 10% en Israel. Se bajó del 2005 hasta ahora de 15% a 10%, donde las grandes ciudades como Tel Aviv tienen un 6, un 7%. O sea, nuevamente, estamos hablando de un sector en que no es todo mágico. Si si las ciudades tuvieran un recurso financiero, podrían reducir, el agua más barata, es reducir las pérdidas dentro de la ciudad. Pero yo he visto lugares de América Latina que quieren hacer plantas de desalinización cuando tienen un 40% de pérdida entre la red, o 50%. Entonces, eso es un absurdo. Están poniendo agua que sale, digamos, $1, y la van a tener que vender por $2 porque la mitad del agua la están perdiendo. ¿Entiendes? Entonces, ese es un absurdo. Es una paradoja. Es una paradoja. Doctor Diego Berger, muy agradecido por su brillante, excelente compartir su experiencia y su conocimiento. Estamos muy agradecidos. Por favor, sus palabras finales ya para cerrar este evento muy provechoso para todos. Mis palabras, ¿quiere que yo cierre? Gracias. Usted es el presidente, usted tendría que cerrar. Usted no quiere cerrar el evento. Puedo cerrar, no tengo problema. Sus reflexiones.
Sus Es un reflexiones, sus placer. reflexiones. Nada, nuevamente, siempre para mí es un placer y es un gusto hablar para gente de Perú. Nuevamente, como, o sea, en chiste dije al principio de la comida peruana, pero siempre es un gusto encontrarme con gente en Perú, son siempre muy hospitalarios. Y nuevamente, a pesar de que pueden creer que no soy optimista, mi optimismo es muy moderado porque entienden qué es lo que hay que hacer para hacer los cambios. Yo creo que Perú puede hacerlo y que el potencial es enorme. Y que, o sea, yo no le mostré aquí una transparencia, pero en Israel solamente con aumento de eficiencia dentro de la agricultura, digamos, la producción agrícola creció 5 veces de los años 60 hasta ahora. Y es lo que ustedes están haciendo también en Perú. O sea, yo creo nuevamente que es solamente decidir y concientizar a toda la población en Perú para poder ir para adelante. Y espero nuevamente ahora que también en esta época de la pandemia que las cosas sean mejor para todos y podemos encontrarnos en persona y no solamente virtualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, como en doctor la India Verde, que muchas dicen gracias. así. Namaste. Muchas gracias a ustedes. Y nuevamente, espero que la próxima vez sea en persona. Muchas gracias, doctor Bergen e ingeniero Rómulo Mucho, y a todos los que siempre nos siguen a través de nuestras redes, en especial nuevamente nuestro agradecimiento a las empresas Relix Water y Sauder Perú por su apoyo en este webinar. Hasta luego y buenas tardes.